Radio Nordés, Cadena Ser. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Hoy se cumplen 2 años del asesinato en A Coruña del joven Samuel Luiz, asesinado en las proximidades del Playa Club al grito de "maricón de mierda". 2 años después sigue pendiente el juicio a 5 personas que presuntamente habrían participado en la agresión. Otros 2 menores, en el momento de los hechos, aceptaron en su día una pena de 3 años de internamiento en régimen cerrado. La muerte de Samuel Luiz, que desencadenó una ola de repulsa, de indignación, de condena por aquellos hechos, ya no solo en A Coruña, sino en el conjunto de España, con muchas ciudades que salieron a las calles para movilizarse y para gritar que aquello debía terminar. Enseguida nos paramos en este asunto y saludamos a la presidenta del colectivo LGTBI, Ana García Fernández, el colectivo A Las Coruña. Con ella analizaremos los 2 años después de la muerte de Samuel Luiz. Pero antes miramos otros temas de la actualidad de este lunes, día en el que la plaza de Vigo de A Coruña recupera la normalidad tras el susto del fin de semana. La cornisa que cayó desde un edificio y afectó a 2 personas. Ampliemos información, Radio Coruña, Raúl Ameneiro, muy buenas. Muy buenas, Marcos. Se ha instalado un andamio o bandeja de protección para prevenir que se vuelva a repetir el incidente mientras no se arregla la fachada del edificio. Una obra que desde la comunidad de vecinos aseguraron a los dueños de la cafetería afectada que iba a tener lugar en septiembre, pero que se verá adelantada casi con total seguridad. La cafetería Central Park volvió a abrir el domingo a la tarde, pero uno de sus dueños, Fernando Estevez, no se anima todavía a usar la palabra normalidad. A ver, normalidad, pues entre comillas. Estamos un poco aquí en andamio, pero bueno, intentar trabajar. Vamos a ver, afectar, obviamente. Primero porque estuvimos un fin de semana de julio cerrado. Y luego, pues la terraza, a ver, hombre, afectar, claro que afecta. Esperemos que afecte lo menos posible. Al final no tenemos toldos y yo estamos un poco pues, a la intemperie. Afecta. Esperemos que sea lo menos posible. La cornisa se desprendía el viernes en torno a las 11:30 de la noche sobre la terraza casi llena de la cafetería Central Park, cayendo cerca de una mesa vacía, hiriendo en el rebote a 2 clientes de forma leve. Policía y bomberos se personaron en el lugar y acordonaron la zona esa misma noche. Durante la mañana del sábado, un técnico del ayuntamiento revisó la fachada y resolvió que se encontraba en mal estado y necesitaba el andamio colocado posteriormente. En Crónica Laboral es día de asamblea de trabajadores de los astilleros Navantia de la Ría de Ferrol. Preparan un calendario de movilizaciones tras rechazar el convenio colectivo y el plan industrial de la empresa. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. Las movilizaciones en Navantia Ferrol podrían ponerse en marcha en cuestión de horas, al menos inicialmente, con protestas a nivel interno en las propias instalaciones del astillero ferrolano. Es lo que avanzan los sindicatos tras el rechazo claro en las urnas la pasada semana de las plantillas a las propuestas de convenio colectivo y plan industrial de la compañía naval pública. Sindicatos como la CIGA apuntan a que la dirección de Navantia asegura que tiene capacidad de negociar hasta el mes de septiembre, aunque haya un cambio de gobierno tras las elecciones generales de julio. Por ello, apremian a los avances en la negociación para concretar 2 documentos esenciales. Y tenemos además resolución del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre la papeleta de la discordia de Corcubión. Y esto cambia el panorama municipal en este ayuntamiento. El Tribunal Superior ha validado esa papeleta de forma que el Partido Popular recupera un concejal. Radio Nordés, Pablo Díaz Bouza, bo día. Que tal, bo día, sí, o Tribunal Superior de Xustiza vende dar a razón ao PP nese litixio sobre a papeleta manchada, recordamos, de tinta que provocou esa disputa entre populares e Pacor por un concelleiro. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia considera que a papeleta, pese a estar manchada de tinta, debe imputarse ao PP e así pois lle devolve a segunda acta aos conservadores, quedando fora da corporación o Pacor. A pugna entre ambas formacións provocou o aprazamento, recordamos, desa sesión constitutivo o pasado 17 de xuño. Será este venres cando teña lugar a investidura, toda vez resolto un asunto que provocou que a titularidade dese asento cambiase de mans en varias ocasións. No primeiro reconto decidiuse contabilizar o voto para o PP por acordo dos membros da mesa. O Pacor, descontento con esta medida, elevou a reclamación a unha xunta electoral que lle deu no primeiro momento a razón, provocou a volta de José Ramón Rojo a estea política. Como decimos, finalmente o alto tribunal galego pois dá a razón ao Partido Popular nese litixio, Marcos, para que digan que un só voto, non pode decantar unha corporación. Pues el próximo viernes será el momento de la constitución del Concello de Corcubión. Aún tenemos que esperar por la constitución de la Diputación de A Coruña. Las juntas electorales de zona van a convocar la próxima semana a los concejales elegidos el 28 de mayo para que procedan a elegir a los diputados que se van a sentar después en los escaños del organismo provincial durante el próximo mandato. Fuentes de la Diputación calculan que la constitución de la Diputación será la semana del 17 de julio.
es decir, la última semana de campaña electoral para las elecciones generales del 23 de julio. Y vamos a subrayar además que a las 5 de esta madrugada ha comenzado la campaña de extracción del pulpo, que se va a desarrollar hasta que se publique la fecha de veda del año que viene. Según ha informado la Consellería Domar, la cuota máxima será de 55 kilos por embarcación y por día. A estos se añaden otros 55 kilos por cada tripulante enrolado y a bordo. La misma restricción cuenta con un máximo de 350 kilos por barco y jornada de trabajo. Esta resolución sobre la pesca del pulpo permanecerá vigente hasta que se publique el próximo año la siguiente veda. En cuanto al horario de trabajo de las embarcaciones, será a las 6 de la mañana, aunque pueden salir del puerto a las 5, va a finalizar a las 4 de la tarde. El número de nasas permitidos se establece en función del tamaño de la embarcación y del número de tripulantes enrolados a bordo. Comienza la campaña del pulpo y, de hecho, los pesqueros ya han salido a faenar. Centro Galego de Estudos Infórmate. Ábrense novas oportunidades de emprego público. Son inminentes as publicacións das ofertas de emprego público 2023 de Estado, xuntas, sergas, universidades, deputacións e concellos galegos que se sumarán ás prazas pendentes de convocar de anos anteriores. Desde Infórmate ensinámosche todos os camiños. Ti decides cal escoller. Visita os centros Infórmate chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Infórmate Oposicións. Saber decidir. Planeta del Mueble patrocina la entrevista. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Como les decíamos en la presentación, hoy se cumplen 2 años del asesinato en A Coruña del joven Samuel Luiz. Recordarán que fue asesinado en una zona de movida nocturna de la ciudad de A Coruña, asesinado al grito de maricón de mierda. Y además de aquellas imágenes de aquel suceso, todos nos quedaron grabadas también las imágenes posteriores. Las imágenes de la movilización social, ya no solo en la ciudad de A Coruña, sino en muchas ciudades de Galicia y también de fuera de Galicia, de muchas personas que salieron a la calle para mostrar esa repulsa, indignación, esa condena por aquellos hechos y para, de forma unánime, sumarse a ese grito de que esto nunca más podía volver a suceder. Bueno, 2 años después todavía está pendiente la fecha del juicio, con 5 personas que de entrada tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados para responder por estos hechos y para ver también cuál es la calificación final que realizan las diferentes partes para calificar, como decimos, aquellos hechos y que después podamos tener una sentencia. Ya veremos en su momento, una vez que se celebre la vista oral, en qué sentido esa sentencia. Bueno, saludamos a esta hora de la mañana a Ana García Fernández, que es la presidenta del colectivo A Las Coruña, del colectivo LGTBI A Las Coruña. Ana García Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo estáis? ¿Cuál es su reflexión 2 años después del asesinato de Samuel? Bueno, en estos días a veces se hace un poco difícil por todo este auge de las últimas semanas de los discursos de odio, pero bueno, yo creo que en estos 2 años nuestra sociedad se ha concienciado muchísimo de que este tipo de violencia, la violencia LGTBI sin sentido, pues nos afecta a todas y creemos que cada vez más la gente está concienciada de eso, de cómo nos afecta y de que esta no es la sociedad que queremos. Lo de Samuel fue un punto de inflexión. Sí, parecía una parte de la sociedad, creemos que no era consciente, ¿no? de que esta violencia seguía ocurriendo todos los días y a todos los niveles, y de repente pues un acto tan brutal como fue este, ¿no? Pues devolvió a la conversación pública la violencia LGTBI fóbica. Y bueno, a partir de ahí se nos ha mostrado muchísima solidaridad, muchísimo apoyo, ¿no? Y también nuestro colectivo se queda con eso, ¿no? Pero sin embargo, y en paralelo, hay también un movimiento de reacción, ¿no? Lo estamos viendo pues estos días con la retirada de banderas en algunos edificios y con algunos discursos que suenan con fuerza y que además da la sensación de que van a tener eco después en las elecciones generales que tenemos ahí. Sí, no, efectivamente, es bastante paradójico que tengamos ahora mismo una de las legislaciones más avanzadas y más punteras en el mundo. Tenemos unas leyes sociales brutales, ¿no? Pero eso también viene acompañado, como dices, de esa ola reaccionaria
pues que no quiere ver avanzar esos derechos sociales, no quiere ver avanzar nuestra sociedad, y de hecho estamos viendo que nos quieren devolver pues a ese blanco y negro, ¿no? A esa España del nodo en el que realmente nuestra sociedad no quiere vivir. Al final el tema de la bandera es ya va más allá de un apoyo al colectivo LGTBI, también es el apoyo a la justicia social, a los derechos humanos, ¿no? A la igualdad y a la diversidad de la sociedad en la que vivimos, y realmente esperamos que no retrocedamos, ¿no? Porque son derechos que han costado muchísimo conseguir, son derechos, no privilegios, esto siempre lo repito, porque nos equiparan al resto de la sociedad, y esperamos eso, que no haya un retroceso, y estamos convencidas que al final vamos a seguir por ese camino, ¿no? El camino de la igualdad, de la diversidad y de la libertad. ¿Y en el conjunto de la sociedad cómo lo veis? Ya te digo que estos son días complicados, y de repente depende de la hora que me lo preguntes y según la noticia que haya leído, claro, te voy a contestar una cosa u otra, ¿no? Mira, nosotros ayer estuvimos en el Concello de Meaño en un evento precioso que se llama Atardecer Solidario. Fue un evento este año benéfico para Alas. Cada año lo hacen para una organización diferente, y ayer pues lo que vimos fue una sociedad, una veciñanza increíble, ¿no? Volcada con los derechos de nuestro colectivo, apoyando a nuestra comunidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a prevalecer, ¿no? La gente que realmente, pues lo que te decía antes, apoya y cree en una sociedad multicolor, diversa, igualitaria, y que camina hacia adelante. O sea, que yo espero que ese sea el resultado, ¿no? Este próximo 23, que gane la diversidad y que gane la razón, ¿no? Claro, porque es importante el apoyo social, lo digo porque quizá en el pasado, en las manifestaciones del orgullo, por ejemplo, pues participaban personas que formaban parte de alguno de estos colectivos, pero me da la sensación de que con el paso de los años son más personas que no forman parte de estos colectivos, pero que se suman a las manifestaciones, forman parte de estas marchas porque quieren hacer explícito su apoyo. Sí, efectivamente, aquí en Coruña pues cada año vemos como la manifestación es más numerosa y tenemos pues muchos más perfiles, ¿no? De gente que baja a manifestarse. Al final es una manifestación, ¿no? Y hay una frase muy graciosa que dice: no hay que ser ballena para estar en Greenpeace, ¿no? Pues esto es igual, no hace falta pertenecer a la comunidad LGTBI para apoyar los derechos de las personas LGTBI y los derechos humanos. Al final se trata de apoyar un colectivo que ha sido pues y es vulnerable, ¿no? Y que todavía a día de hoy tiene que luchar por sus derechos y porque no se los deroguen. Entonces, pues vemos y cada vez como más gente de fuera del colectivo se une y nos apoya, porque al final son nuestras familias, son nuestros compis de trabajo, son nuestras amistades, ¿no? Son nuestro entorno, que conviven cada día con nosotras y ven lo que tenemos que pelear para poder ser iguales al resto. Uh-huh. Volviendo al caso de Samuel, ¿qué esperáis del juicio? Bueno, esperamos que esa fecha de juicio salga pues más pronto que tarde. Y evidentemente pues nosotras como acusación popular lo que queremos demostrar es que te asesinen al grito de maricón de mierda es homofobia. Por tanto, que lo asesinaron por esa condición. Lo asesinaron por ser o parecer. Evidentemente al final la lectura social que se puede hacer de una persona a veces no concuerda con lo que es en realidad, ¿no? Te pueden leer como maricón o te pueden leer como bollera por tu expresión de género, y eso igualmente es homofobia en el momento en que se asume que lo eres. De momento sobre la fecha nada sabemos, ¿no? La fecha del juicio. No, de momento no estamos a espera de fecha y como te decía, pues esperamos que sea más pronto que tarde. Muy bien, pues Ana García Fernández, presidenta de Alas Coruña. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Un saludo. ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña. Sigue Hoy por Hoy en A Coruña con Teba Chacón, en Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés viviendo a Costa da Morte con Pablo Díaz Bouza. Sigue la radio. ...93.4 FM... Radio Coruña... Cadena SER. Hoy por Hoy a Coruña. Teba Chacón.
Muy buenos días. Empezamos el Hoy por Hoy a Coruña también con el recuerdo a Samuel, que ya está unido a un episodio triste de la ciudad al que siguió un grito colectivo de dolor, con el deseo de denunciarlo y que no se repita, pero también con el homenaje y la semblanza que solo puede hacer quien le quiso. Abrimos el programa. Para Sandra, Samuel era como un hermano. Sandra Pérez Couto, buenos días. Buenos días. Antes de nada, ¿cómo estáis? Sé que Samuel era muy importante para ti. Bueno, vamos llevándolo poco a poco. Tenemos altibajos, pero bueno, vamos avanzando. Cada 2-3 de julio recordamos pues aquel oscuro episodio de nuestra ciudad, y para la pandilla y para gente que quería a Samuel se remueve todo, pero entendéis que debemos recordarlo y le deis la vuelta hacia el homenaje, ¿no? Sí, sí. Es complicado porque lo revivimos, volvemos otra vez a recordar cómo fue todo, y yo sobre todo toda la noche que pasé en el hospital con él, la despedida que tuve con él ya fallecido, pero bueno, intento siempre quedarme con los buenos momentos y que al final es una persona que es eso, para mí es mi hermano y a mí me enseñó a vivir la vida literal. Pues para quedarnos con esos buenos momentos, cuéntanos cosas bonitas de Samuel. Pues mira, Samuel era una persona maravillosa, una persona que tienes un problema y está para ti 100%, y haces algo con lo que él no está de acuerdo, no te riñe, sino que te hace ver los otros puntos de vista, coger otros caminos, solucionar el problema de una manera que a cada uno nos beneficie, sin juzgar, sin reñir, sin meterse contigo. O sea, es una persona que la verdad a sus amigos los ha cuidado como si fuesen sus hermanos. Todo lo contrario a lo que le pasó tristemente, Sandra. Sí. 2 años y el juicio aún sin celebrar, y alguna de las personas relacionadas con él en libertad. ¿Esto cómo lo lleváis? Mira, yo estoy bastante enfadada porque yo creo que de la forma mediática que lo hicimos debería haber ido todo un poco más rápido. Tuvimos ahí el problema con Estados Unidos, que no quería proporcionarnos el acceso a los móviles de los asesinos. Va todo un poco lento, la verdad, porque supuestamente el juicio iba a salir el año que viene, o sea, el año pasado, perdona, y de momento no sabemos nada, no sabemos si va a salir este año, si no, y bueno, un poco complicado. Y aparte sabemos que la justicia no va a ser realmente como debería de ser. A ver, yo me estuve informando por un caso que hubo en Argentina, si no me equivoco, de Fernando Sosa, que fue un caso parecido, por no decir igual, que era un chico que también estaba en una discoteca y le metieron una paliza, tanto dentro como fuera. Los pasos fueron un poco los mismos. Cuando él estaba escapándose fueron detrás, y es verdad que aquí no hay cadena perpetua, pero allí se la pusieron a todos. Y aquí es que la justicia los tendrá unos años, y por buenas conductas o trabajos que hagan dentro van a salir mucho antes de lo que deberían. Y los menores, en el caso, aunque ahora ya son mayores de edad, no van a cumplir como debería de ser para lo que fue el asesinato. O sea, es que no sé, yo no estoy de acuerdo con nada de eso. El agravante del odio está en tela de juicio, vosotros lo tenéis claro. Sí. Sandra, oí... Sí, o sea, sí, dime. Yo, para mí personalmente, para mí no fue un asesinato homófobo. Hubo homofobia, eso es indiscutible, pero como dijo Diego, que fue el causante de toda la pelea, no fue el motivo inicial. Sí que dijo que era homófobo y obviamente hubo esa homofobia, pero es que el motivo como tal me parece ridículo. De hecho, a mí es que el motivo, dentro de lo que cabe, me da un poco de igual. A mí lo que me importa es que esta persona no está aquí. Y en cambio ellos van a tener su vida, van a poder contarlo y lo contarán orgullosos, que es lo peor de todo. En todo caso, Sandra, pues es importante saber las circunstancias en las que se produjo el hecho, porque puede ser un agravante.
Hoy Alas Coruña organiza una vigilia en homenaje a Samuel. Sí. Hemos hablado con ellos, nos lo han confirmado desde luego que será a partir de las 8 de la tarde. ¿Vosotros cómo lo vivís? Yo personalmente no voy a ir. Yo me gustaría, pero no me siento preparada. Yo desde que pasó lo que pasó, yo no he pasado por ahí nunca aún, no he tenido el valor de pasar siquiera por delante sin pararme. Esa zona para mí es ahora mismo como un terreno hostil. No me atrevo, no tengo el valor. Ojalá algún día lo reúnas muy poquito a poco y recordándolo y recordando todo lo bueno que nos has contado hoy en el Hoy por Hoy a Coruña. Le seguiremos recordando año tras año y sanarán esas heridas poquito a poquito. Sandra, un beso Ojalá. gigante. Muchísimas gracias. Porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa. Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Esta canción de Karol G pues era una de las favoritas de Samuel, así nos lo ha dicho Sandra. Queríamos terminar la entrevista pues recordándola también. Era la canción desde luego que ese año se bailaba, que ese verano se bailaba y se cantaba pues como cualquier persona de su edad, la disfrutaban en pandilla y queríamos acordarnos también de las canciones que a él le gustaban. Viendo que otras se pueden más. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla. Holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say a bail. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met it yet. Hey yo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Seguimos avanzando nuestro camino hacia la 1 de la tarde, tiempo de información de servicio. Meteo Galicia nos dice que hoy las temperaturas serán muy suaves, con mínimas altas, 17 grados. Eso sí, han bajado un poquito las máximas, no llegaremos a más que 21 grados, algo más. Ciertamente, si estáis escuchando desde el área metropolitana, no se prevén precipitaciones y a lo largo de la semana, bueno, pues en principio las cosas continuarán así, aunque mañana, por supuesto, recapitularemos y renovaremos esta información del tiempo. Nos vamos hasta la sala de pantallas. Allí nos está esperando Juan Otero. Hola, Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico a esta hora de la mañana? En este momento fluido, únicamente se observa un poco de intensidad en la zona de Plaza de Ourense. Desde hace unos minutos para aquí se está incrementando la circulación en ese punto. El resto de la ciudad no presenta dificultades. En cuanto a las previsiones. Para hoy sí va a haber un corte de calzada hasta el 28 de julio en la calle Ramón María Ayer, de 9:30 a 7:30 de la tarde para reparación de alcantarillado. Y en cuanto a accidentes, incidencias. Sí, ha habido una incidencia a las 10:10 de esta mañana en la Plaza de Ourense, dirección entrada, carril central. Se averió un camión, estuvo hasta las 11:20 aproximadamente, que lo retiró la asistencia, estuvo provocando retenciones, se notaron bastante en Alfonso Molina, sentido entrada a la ciudad. Pues muchísimas gracias, Juan, que vaya muy bien el día por ahí. Igualmente, un saludo. Adiós. Para los que envían un selfie con la cara llena de arena. Para los que se aprenden la canción del verano en septiembre. Para ti, que marcas tus propias reglas, descubre 7 Play, tu nuevo operador. Este verano, fibra y móvil desde 29,90. Y con 2 vuelos gratis para 2 personas. Entra en 7play.es y súmate al cambio. 7 Play, tu nuevo operador. En Brico de Po cumplimos 20 años y queremos celebrar un verano excelente con clientes y precios excelentes. Disfruta de este aire acondicionado de 3.000 frigorías por solo 249 €. Tenemos el precio más bajo del mercado. Si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por 2. Siempre precio mínimo garantizado. Ya en tu tienda y en bricodepo.es. Hoy por Hoy a Coruña. Y a continuación nos vamos hasta el Concello para hablar con Francisco Díaz Gallego. Buenos días.
Hola, buenos días, Eva. Tras el derrumbe de una cornisa durante el fin de semana en la Plaza de Vigo, con el consecuente susto para los vecinos, recordamos que esa cornisa se desprendía el viernes en torno a las 11:30 de la noche sobre la terraza casi llena de la cafetería Central Park. Caía cerca de una mesa vacía, pero hería de rebote a 2 clientes de forma leve. Tanto la policía como los bomberos se personaban en el lugar y acordonaban la zona esa misma noche. Y justamente esta mañana nuestro compañero Raúl Ameneiro de Informativos se marchaba hasta la zona. Déjanos, Fran, por favor, escuchar al dueño del Central Park, a Fernando Estevez, sobre cuya terraza cayeron los cascotes. A ver, normalidad, pues entre comillas. Estamos un poco aquí en tratamiento, pero bueno, intentar trabajar. Vamos a ver, afectar, obviamente. Primero porque estuvimos un fin de semana de julio cerrado. Y luego, pues la terraza, a ver, hombre, afectar, claro que afecta. Esperemos que afecte lo menos posible. Al final no tenemos toldos y yo estamos un poco pues, a la intemperie. Afectar, afecta. Esperemos que sea lo menos posible. No se atreve a decir normalidad. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en la zona? Bueno, efectivamente, pues ocurrió el viernes por la noche, el sábado por la mañana. Me acerqué hasta allí también con los bomberos y con el técnico de rehabilitación, que es la persona que iba a comprobar el estado de la fachada, ¿no? Y a partir de esa visita del técnico fue como, bueno, se les dio la propiedad 24 horas para instalar esos andamios, esa bandeja debajo del edificio para impedir que en el caso de que cayese algún cascote más de la fachada, pues la gente estuviese protegida. Esa instalación se colocó ayer, hasta donde yo sé, y hoy estaban con los trámites en urbanismo para presentarnos por registro toda la documentación necesaria para poder reabrir esos locales comerciales y poder volver a esa normalidad, entre comillas, ¿no? Ahora sí, podríamos hablar de vuelta a la normalidad. Bueno, como comentaba el dueño del local, pues efectivamente están ahora con esa situación, con los andamios y con la bandeja. Normalidad en cuanto a la seguridad de los peatones y de la gente que circula por la calle, desde luego sí. Bueno, normalidad, obviamente, a nivel de su negocio, pues es evidente que hasta que se arregle la fachada no la va a tener al 100%. Pero bueno, por lo menos normalidad y seguridad en cuanto a que ahora el edificio está asegurado y pase lo que pase no va a haber problema. En esa zona, en la Plaza de Vigo, en Federico Tapia, hay edificios cuyos balcones cuentan ahora mismo con redes, también otras construcciones cercanas cuentan con andamiaje. ¿Existe algún diagnóstico de la situación de la zona? De la zona en concreto no, pero realmente de toda la ciudad se está realizando con los nuevos, lo que sea la antigua ITE, ¿no? Que ahora se llama Informe de Evaluación de Edificios, que se están realizando en estos años. Estamos desde el Ayuntamiento además también instando a que se actualicen todas para poder tener precisamente a partir del año que viene ese diagnóstico de todo el estado de la edificación de la ciudad, que nos permita, pues, desde luego, iniciar aquellos expedientes de ruinas o de deficiencias que sean necesarios e instar a que se arreglen los edificios. Concretamente este edificio, además de la Plaza de Vigo, por ejemplo, tenía la licencia ya en tramitación para la reparación de la fachada, con lo cual, bueno, los mecanismos funcionan y las comunidades están funcionando también a la hora de mantener sus edificios. ¿Se está acometiendo también alguna actuación en el edificio de la Seguridad Social? La Seguridad Social es una rehabilitación integral que están acometiendo desde tesorería del edificio y, bueno, entiendo que es una obra que está realizando el Estado, pero bueno, una obra de rehabilitación integral, no por ninguna deficiencia detectada en el edificio, sino por, bueno, acomodar las oficinas a 2023. En todo caso, repetimos, mensaje de tranquilidad para los vecinos y el resto de coruñeses que hacen vida en ese entorno. Sí, por parte de la seguridad, desde el momento en el que está instalada la bandeja y la protección y está comprobado por el técnico municipal que esa protección cumple y está bien, desde luego, con respecto a la seguridad, hay que tener tranquilidad y estar vigilantes en el resto de edificios que estamos, ¿no?, desde el servicio de rehabilitación con todos esos expedientes que tenemos en marcha para evitar que ocurran sucesos como el del viernes, pero bueno, a veces no puedes evitarlo y la suerte es que, bueno, que solo hayan sido 2 heridos leves y que esté todo bien, vamos. Menos mal. Fran Díaz Gallego, concelleiro de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda Edificación, gracias por estar connosco. Gracias, Eva. Ay, no sé, chica, hay algo en él que me vuelve loca. ¿Será por su seguridad, porque es tan atractivo, por su conciencia ecológica o porque es un friki de la tecnología? Ay, es tan completo. Yo creo que me lo compro. Nuevo San John Tivoli, el sub que enamora. Ahora con descuentos inigualables. Descúbrelos en sanjon.es. Tivoli, I love it.
Si está pensando en montar placas solares en su vivienda o negocio, en energiasolar.com llevamos desde el año 1999 en el mundo de las energías renovables. Le orientaremos sobre la mejor solución, tramitaremos las subvenciones y ejecutaremos el montaje con instaladores cualificados. En energiasolar.com también instalamos aerotermia, geotermia, calderas de pellet y de leña. Visite energiasolar.com y solicite presupuesto sin compromiso. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Y ya tenemos a Fran Hermida por aquí. Hola Fran, muy buenas. ¿Qué tal te va? Muy buenas. ¿Cómo está esa voz? Bueno, pues no en sus mejores momentos, desde luego. Pero bueno, ya sabemos que seguir la actualidad de este equipo provoca que uno tenga las defensas por el suelo. Ay. Así que bueno, pues aquí estamos. La voz Nos que... han dado un fin de semana no precisamente para descansar y recuperarse de nada, ¿eh? ¿Te va? Porque si me preguntas por dónde va la actualidad del Depor, casi no sabría ni por dónde empezar, ¿eh? Si alguien ha estado despistado el sábado y el domingo, así rápidamente les cuento que Massimo Benassi es el nuevo director general del Deportivo, era el director general, bueno, en este caso el director de desarrollo de negocio, bueno, pues pasa a ser director general en sustitución de David Villasuso. David Villasuso va a ser de nuevo miembro del Consejo de Administración a partir del día 17, es decir, se une a Alex Bergantiños y a Carlos Ballesta. También en las últimas horas o durante los últimos días, Albert Gil ha ascendido o ha recuperado su cargo de director de fútbol base en detrimento de un Fran que ha emitido esta mañana pues un comunicado, una carta abierta que ya se puede consultar en la página web de radiocoruna.com, donde bueno, se va de manera muy, muy elegante Fran, no quiere añadir más ruido a todo lo que ya hay alrededor del Depor. Recuerda que ha trabajado por y para la cantera y recuerda los resultados que están ahí, como el año donde mejores resultados ha obtenido la cantera del Depor, y desliza un dato. Tenía una oferta de renovación encima de la mesa y es el viernes cuando le comunican que no renueva, que se retira esa oferta de renovación y cuando pues, se extingue, por lo tanto, su relación con el Deportivo. Y a todo eso pues le añadimos que se ha hecho oficial la llegada de Imanol Díaz como técnico y que han llegado los dos primeros refuerzos, París Adot y el portero Germán Parreño. Vamos, como ves, no nos hemos aburrido nada este fin de semana. No, ya lo veo, pero bueno, claro, ahora toca volver a trabajar y seguir informando porque, bueno, además de los despachos, ahora se mueven los fichajes y demás, ¿no? Bueno, sí, porque parece que en el organigrama ya poco más queda por remover, ¿no? O sea, ha removido absolutamente todo el Depor. Se puede decir que quedan dos grandes supervivientes que han superado todo tipo de crisis, de problemas en el Depor, este botón nuclear que han apretado en la propiedad en las últimas semanas, que son Albert Gil, que ha pasado pues, por cargos de todo tipo y como te decía, ahora recupera el mando en el fútbol base, y el propio David Villasuso, que muchos pensaban que, bueno, pues luego de esa salida en bloque del Consejo de Administración y de esa voluntad que tiene la propiedad de que todo suene a nuevo, pues bueno, David Villasuso, que pasó por la etapa de Fernando Vidal al frente del equipo, ha pasado por la de Antonio Couceiro y ha protagonizado pues todo lo que le ha sucedido al Depor en los últimos tiempos, pues más de uno pensaba que no iba a estar David Villasuso. Bueno, pues al final va a estar en ese Consejo de Administración. Así que son los dos grandes supervivientes a todo tipo de tormentas. Y una vez que se le ha dado la vuelta al organigrama, pues se supone que ahora con entrenador confirmado, con el director deportivo ya desde hace semanas en A Coruña, pues toca lo que hemos visto también en contados momentos en el fin de semana, que es anunciar futbolistas. Han llegado dos, pero se supone que va a haber más movimientos. Y en Coruña Deportiva lo que toca es analizar todo esto y contar un poquitito más incluso. Sí, de hecho vamos a tener con nosotros a Luis de la Cruz, que se cogió la semana libre la semana pasada y ya le he dicho que ni se le ocurra volver a marcharse de vacaciones, vamos. Pero sí, nos toca analizar porque desde luego ha quedado la gente bastante despistada en este Depor que suena tanto a Ibiza, como vamos a comprobar en el programa. Gracias, Fran Hermida. Un saludo. Llegamos a la 1. Es la 1, son las 12 en Canarias. Ascienden a 8 las personas fallecidas en Jenin, en Cisjordania, a manos del ejército israelí.
Se acaba de actualizar esa cifra y una treintena de heridos. Israel ha bombardeado esta ciudad porque sospecha que hay un centro de mando y refugio de militantes palestinos. Han desplegado 1 millar de soldados en esta operación sin fecha de final de momento y la Liga Árabe acaba de condenarlo. Califica la operación de crimen de guerra. Además, hoy ha comenzado a funcionar un centro internacional que recopilará las pruebas de los crímenes de guerra cometidos en Ucrania, organización que tiene sede en La Haya y que pretende recopilar esas pruebas de cara a los juicios en diferentes países. Antonio Martín. Sí, el centro se pone en marcha porque la Corte Penal Internacional no puede intervenir al no reconocer Rusia su jurisdicción y no tendrá la competencia de emitir, por ejemplo, órdenes de arresto, pero sí de recabar y centralizar pruebas de todo tipo que permitan luego a los tribunales nacionales poder desarrollar sus propios procedimientos. Andriy Kostin, fiscal general de Ucrania, ha descrito qué tipos de crímenes se van a investigar. Targeted killing of civilians, sexual violence, torture. Casos de tortura, violaciones o deportaciones forzosas de niños y de niñas, casos que la propia ONU ha reconocido que pueden contarse ya por miles. El organismo cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Ha comenzado, de hecho, ya Washington a entregar información para la base de datos, aunque este país tampoco reconoce a la Corte Penal Internacional. Ya hay fecha para el debate de investidura del popular Fernando López Miras en Murcia. Será este jueves y viernes a la espera de si llega a un acuerdo con Vox. De momento, el PP propone una mesa de negociación para llegar a un acuerdo programático para gobernar en solitario. De cara a las elecciones, la ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, está convencida de que esos pactos PP-Vox pasarán factura a los populares. Y estoy segura de que esos pactos que va a hacer el Partido Popular con Vox le van a pasar factura, porque los ciudadanos españoles lo que quieren es estabilidad, lo que quieren es vivir en un ambiente de convivencia, de no descalificación. Sumar defiende su propuesta de la herencia universal, un ingreso de 20.000 euros que recibirán los ciudadanos al cumplir los 18 años. Aseguran ante las críticas, incluso desde el PSOE, que esta ya fue una propuesta de los socialistas. La cuestión de la herencia universal era una medida incluida en el proyecto de prospectiva que se hizo desde la Moncloa hacia el año 2050, en el cual se decía lo siguiente: en la desigualdad de la riqueza las herencias juegan un papel cada vez más crucial. Una propuesta novedosa para contribuir a que este fenómeno no se agudice en el futuro es la posible creación de una herencia pública universal. Esto está en el documento de prospectiva que se presentó en Moncloa de cara al 2050. No sé si la señora Calviño tuvo algo que ver, imagino que sí. Declaraciones de Ernest Urtasun, el portavoz de campaña de Sumar, que ha presentado hoy eslogan para el 23J, es por ti, como la canción de Juanes. Además, más de 250 asociaciones vinculadas con la ingeniería, catedráticos, consultoras, alertan de que el decreto que prepara el gobierno con las normas antisísmicas, normas de cara a la construcción de edificios, carreteras, puentes, bueno, aseguran estas asociaciones que ese decreto no se adapta a la normativa europea y que no garantiza la seguridad de esas infraestructuras. Informa de la Molina. Sí, denuncian que ese decreto que el Ministerio de Transportes quiere aprobar está obsoleto, es confuso y no incorpora las máximas medidas de seguridad frente a los terremotos como han hecho el resto de países europeos. El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, José Trigueros, lo ha ilustrado con este ejemplo. Un vehículo de hoy día tiene unas normas de seguridad o unos elementos que garantizan la seguridad mucho más que un vehículo de hace 5 o de 10 años. Imagínense si estamos hablando de una norma de hace 20 años que la normativa actual española. Estos expertos recuerdan el riesgo sísmico de España y han pedido hoy en el Congreso a los grupos que incluyan en sus programas la aplicación de los llamados eurocódigos, las máximas medidas de seguridad frente a los terremotos. La Asociación Española contra el Cáncer alerta del problema que suponen los influencers que suben contenido fumando o vapeando de cara a los jóvenes. Señalan que los menores que ven este tipo de contenido fuman el doble que los que no los ven. Adrián del Pozo. El humo digital que vapean los gamers impacta en un 56% de sus seguidores adolescentes y niños que ven como su modelo a seguir vapea de un tubo de plástico que encima es de colores y sabores. ¿A qué sabe el cáncer realmente, no? Pues el cáncer sabe a melón, sabe a mandarina, sabe a fresa, sabe a lo que la industria tabacalera quiere que sepa el cáncer, ¿no? Creemos que Jorge López, Digital Manager de Lasker, la empresa encargada del estudio. Más de 51 millones de jóvenes están expuestos a tabaco por influencers españoles, un tabaco certificado en forma de un vapeo. No por saber a melocotón es menos cancerígeno. Vamos ya con la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. En media hora, a la 1:30, el Celta de Vigo presenta a Rafa Benítez, su nuevo técnico para las próximas 3 temporadas. El conjunto gallego que vuelve esta tarde al trabajo y se convierte en el primer equipo de primera en volver después de las vacaciones. Además, ya está en marcha la tercera etapa del Tour de Francia, 187 kilómetros con final en Bayona, con Adam Yates de líder y previsiblemente con llegada al sprint. Y además hoy ha comenzado el torneo de Wimbledon. Carlos Alcaraz debuta mañana martes. Hoy juegan Jaume Munar, Albert Ramos, Roberto Bautista y Bernabé Zapata en el cuadro masculino y Buxak, Sorribes y Masarova en el cuadro femenino. El que sí debuta hoy es Novak Djokovic frente al argentino Pedro Cachín. ¡Ay Dios! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado!
¿Cuándo pensaste, esto es demasiado bueno para ser verdad? ¿Crees que todas las pelis son demasiado largas? Trabajo muy duro. ¿Trabajas demasiado? ¿Tienes demasiadas cosas en la cabeza? ¿Hay demasiado ruido mediático? ¿Tienes demasiadas ganas de vacaciones? Necesito unas vacaciones. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos el Faro demasiado en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Este lunes hacemos el Faro demasiado en la SER. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora, ya en tiempo de hora 14, con Javier Casal. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Cadena SER. Servicios informativos. Vuelve el Festival de la Luz. Celebra el fin de verano con tu familia o amigos disfrutando de los directos de Viva Suecia, Reincidentes, Raiden, Herederos da Cruz, La Dilla Rusa, Ramoncín, El Langui o Funquillo Brothers in Band y muchos más. Disfruta de su zona infantil, show cookings, talleres y mercado en el espectacular entorno rural de Boimorto. Entradas solidarias ya a la venta en festivaldelaluz.es. Entradas solidarias ya a la venta en www.festivaldelaluz.es. Neste verán refresca o teu fogar da man de Cenor. Este frigo combi Whirlpool de 335 litros, inoxidable, no frost, clase D, será o teu mellor aliado para manter as túas bebidas máis frescas. E só por apenas 699,99 euros. Cenor, a túa tenda de sempre adaptada ás necesidades doxe. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente líquido Bip limpio y liso 75 dosis, 12,95 euros. Y en frutería, aguacate pieza, 79 céntimos. Gadis, en confianza. Chiruca leva un mes rindo sen parar. É o que lle queda. Porque agora, se és cliente de R, podes levar un Honor X6 por só 3 euros ao mes. A ver, é que son 3 euros. É de risa. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R, a compañía e risas importan. É moito. Sebastián Yatra, Nicky Nicole, M-Clan, Loquillo, Deluxe y Guitarrica de la Fuente entre las nuevas confirmaciones de Portamérica. La gastronomía de chefs como Pepe Soya, Ángel León y Begoña Rodrigo, entre muchos otros, se dan la mano con la mejor música los días 13, 14 y 15 de julio en la Azucreira de Portas. Entradas en portamérica.es. Vive la experiencia Portamérica. Todo se puede lograr. 93.4 FM, Radio Coruña, Cadena SER. Hoy por hoy a Coruña, Teba Chacón. Ocho minutos pasan de la 1 de la tarde. Por cierto, que está José Antonio Martínez en el control técnico, que nos acompañará hasta las 2 de la tarde. Después estará también en el hora 14. Vamos a hablar a continuación de ACLAB, que tiene nueva presidenta, Rosa Barreiro. Nos va a acompañar durante los próximos minutos. Ya sabéis que es una asociación sin ánimo de lucro que se constituyó hace muchos años, allá por 1979. Pues ahora tiene nueva presidenta. Vamos a hablar con ella hoy en la galería. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Ya la tengo por aquí a mi ladito. Rosa Barreiro, buenos días. Buenos días.
Estaba recordando con los oyentes que es ACLAD, fuisteis pioneros en Galicia y en España en el tratamiento y la atención a drogodependientes, también en sus familias. De hecho, en reconocimiento a esta labor, en el 85 el Ministerio del Interior declaraba ACLAD entidad de utilidad pública. Son muchos años de una institución que ha ayudado a muchas personas. ¿Con qué sensaciones acoges este nuevo cargo? Pues mira, con mucha responsabilidad y al mismo tiempo con un honor muy grande, porque hay unos profesionales importantes, muy buenos además, y a lo que se dedican, ¿no? Es a curar, ayudar, a estar ahí, a pacientes con problemas de adicciones. Sabemos que tu sensibilidad es mucha en torno a este tema. Tú presidiste la asociación de Oventorrillo, un barrio pues, que sabemos que estaba al ladito de Penamoa. Tú te acercaste incluso hasta allí, tú hiciste seguimiento de lo que allí sucedía y conoces bien lo que sucedía y lo que pasaba allí. Pues sí, yo creo que fue una escuela muy importante para mí, el vivir de cerca la problemática de estas personas, el saber que tendrían que ir a buscar esa sustancia, ¿no? O sí, lloviese, hiciera un sol que quemaba, ellos iban todos los días, era como una peregrinación, ¿no? Y bueno, y las circunstancias y lo que pasaban allí también cuando iban a coger la droga. Y es que no podemos olvidar que son personas que son dependientes de una sustancia y además de, mucho menos que repudiarlas, tenemos que ir más allá, ¿no? Y pensar qué les ocurre y que detrás de ese enfermo hay una persona. Yo creo que la sociedad no lo sabe aún todavía realmente, solo lo saben las personas que lo padecen en las familias. Y yo creo que estamos aquí precisamente, y si estoy yo hoy aquí, es para transmitir a la sociedad que son enfermos, que son personas enfermas, como otro tipo de, yo siempre lo comparo como los diabéticos, ¿no? Que tienen que tener un tratamiento y nada más, y después pueden hacer una vida totalmente normalizada. Y yo creo que esto es lo fundamental. Y después también quiero decir que antes los drogaditos, les llamaban así, los drogaditos y las personas que tenían problemas de adicciones, pues eran de alguna forma esas personas que había que esconder, tapar y que las propias familias tenían vergüenza. Y yo creo que ahora pues no se puede ver así desde ese punto de vista. En todas las familias normalizadas, las familias además se sienten realmente, cuando van a la primera visita, se sienten como culpables, ¿no? De esta problemática. Y ellos mismos también se sienten como muy culpables. Es cierto que entran ahí por su propio pie, pero también es cierto que la sociedad está muy abierta a que estas personas consuman. Habla sin pelos en la lengua, ¿eh? Sí, totalmente. Se ha normalizado, de hecho, el consumo en muchos ámbitos. Vamos a ver, es lo que tenemos que intentar ahora mismo, porque hay un repunte ahora en los niños, que es lo que comentaba, ¿no? En los niños, en los jóvenes de 14 años que no ven la situación, esa problemática que lo veíamos años atrás y que veías a la gente, pues que se moría, que caían en las cunetas. Ahora la situación es en familias muy normalizadas y críos de 14 años que están consumiendo, empiezan por el cannabis, por los porros y después, claro, de los porros van a la cocaína y ellos lo ven realmente como un juego. Es como antes el tabaco, que lo fumaban los chavales, que los fumábamos los chavales antes, nos sentíamos mayores y nos sentíamos de alguna forma con tus otros compañeros pues más fuertes o que estabas haciendo algo que salía un poco de la norma, ¿no? A todos nos ha pasado esto de alguna forma. Uh-huh. Y eso es lo que está aconteciendo ahora, ¿eh? Rosa, no podemos olvidar que esto repercute de manera directa en la salud mental de esos niños, de esas personas. Y estamos hablando hoy mucho de la salud mental y en muchos casos viene también del consumo de las drogas. Exactamente. Es que no se puede dividir, no se puede, a ver si los explicar bien. El consumo de la droga provoca situaciones, enfermedades psiquiátricas muy, muy importantes. Nosotros aquí tratamos enfermedades duales, que provocadas por las drogas, ¿sabes? Falta en los niños, puedes encontrar ya falta de atención, lo que es en los colegios, hiperactividad, que responden mal a los padres y los padres a veces no tenemos ni idea de lo que pasa.
Realmente no Impulsos somos los violentos a lo mejor últimos. también, ¿no? Exactamente, no tenemos ni idea, de verdad, ¿eh? Y cuando lo sabemos es porque los niños ya no pueden más o porque ya no quieren, o sea, no saben cómo salir, y entonces los padres somos los últimos en enterarse en algunas ocasiones. Bastantes, diría yo. En este apartado del programa, en la galería, repasamos la trayectoria de nuestros invitados e invitadas. Entonces, yo muchas veces acudo a tu presidencia en la Asociación de Vecinos de Ventorrillo, porque tú impulsaste, con lo que supone eso para los adolescentes, para los jóvenes, la práctica deportiva en el barrio de la nada, prácticamente desde cero. Para mí eso es una etapa muy, pero muy emocionante realmente, porque aún hoy, cuando me vieron en el periódico, pues me mandaron un montón de WhatsApp jóvenes, ¿no?, del barrio, que además, pues mira, muchos de ellos hicieron INEF, están aprobando las oposiciones para profesores y bueno, ya tienen su familia. Uno me dijo: Rosa, tengo que ir a verte, llevarte a mi niña, y bueno, yo creo que eso es fundamental. Yo hice mi trabajo de fin de curso de educadora social en el Ventorrillo, me sirvió para eso, para trabajar con estos jóvenes, y yo creo que hay que darles estas salidas, ¿no? Que no es tan fácil desde la parte de los padres, es más fácil desde otros ámbitos, ¿no? Darles que ellos puedan desarrollarse y ser ellos mismos, ¿no? Eso es fundamental. ¿Crees que el impulso que se está dando a actividades pues como el remanso para los jóvenes o Metrosidero por parte del Concello, con actividades como Nocturnia, puede surtir efecto? Sí, yo creo que tiene que ser así. Yo me acuerdo de una educadora social que había en Los Pescadores, que esta mujer yo la admiraba muchísimo porque estaba haciendo de alguna forma lo mismo que estábamos haciendo en la asociación de vecinos, lo hacía ella, y trabajando para el ayuntamiento, ¿no? Y entonces darle su espacio y que ellos quieran ser ellos los que dirijan su vida, ¿no? Yo me acuerdo que no quería, estaba el Basque Coruña en ese momento en la asociación, ellos no querían que nadie los tutorizara, ¿no? Ellos querían hacerlo ellos. Salió de ahí también los primeros grafitis legales salieron del Ventorrillo en España y después como otras muchas cosas, ¿no? Que eso es muy importante y eso sí que me enorgullece y me alegra. No es para menos, no es para menos. Sí. Vámonos a ACLAD, ¿cómo está la situación ahora? En ACLAD. La asociación, sí. Pues mira, en ACLAD, el año pasado hemos tenido 72.000 intervenciones. Y estabas hablando del tema psiquiátrico y es cierto, 5.800 revisiones y 927 nuevos pacientes en psiquiatría. Después lo que es en el tema de psicología, hemos tenido 927 nuevos casos y después revisiones 380. Y después problemas judiciales, ¿no? Que a mí esto me pone un poco me enfada y me preocupa también muchísimo al mismo tiempo, porque fijaros, tener un preso en la cárcel cuesta 6 veces más que tener un paciente en la comunidad terapéutica. 6 veces más. ¿Qué significa con esto? En la cárcel yo creo que muy pocos salen de allí curados, muy poquitos, ¿vale? Y en la comunidad terapéutica, pues realmente por lo menos lo están intentando y están saliendo y tienen muchísimo valor. Y yo creo que esto es un tema judicial, es un tema de las instituciones, que hay que darle salidas a estas personas, ¿no? De alguna forma. Hay que pararse, sentarse en una mesa y hablar. Tiene que ser un proceso interdisciplinar, que tenemos que sentarnos todos para realmente sacar esto adelante. Si no, cuesta mucho. Es un tema de la sociedad también, en su tema, totalidad. Es totalmente de Tenemos la que sociedad. repensarnos. Totalmente de la sociedad. Tú cuando una persona que consume roba, está delinquiendo, es un tema de seguridad ciudadana. Cuando una persona está en su familia y tiene esa problemática que comienza, esa familia sufre muchísimo. Y después el paciente, porque además el paciente no puede parar. Tenemos que entender que no puede parar. Es como, habrá muchos casos en la sociedad, como es las personas que fuman, que les cuesta muchísimo trabajo fumar, o sea, dejar de fumar. El alcoholismo también es una droga que además se mezcla muchísimo con las drogas ahora que no son legalizadas, ¿no? Que no están legales. Y después hay otro tema que tenemos que verlo, que tenemos que tratarlo, ¿no? Que
hay que darle salida a esta gente. Hay que darle salida. Porque cuando vienen a ACLAD, esto estoy dando datos de ACLAD, que están en ACLAD. Después hay otros, muchos, que no vienen todavía a ACLAD. Yo siempre diferencio la gente que viene a ACLAD ya, porque ellos me dicen, los terapeutas, ¿no? Los profesionales, me dicen, yo digo, mira, es que está habiendo un repunte de heroína en la calle. No, aquí no nos llegó todavía. Claro, porque cuando llega ACLAD, cuando ellos ya quieren salir del problema, cuando quieren curarse, cuando necesitan ayuda. Pero mientras tanto, los que están en la calle no se están sirviendo de esta situación, ¿no? De ayuda, no están buscando ayuda. Y esa problemática es la más grave, la más importante. Tú siempre has estado muy interesada por lo social y hay mucha gente, Rosa, también fuera del sistema que bueno, acabas de decir, pues gente que no acude a ACLAD o a lo mejor que no puede acudir, gente a lo mejor sin hogar y que también recurre a la droga. Exactamente, sí, hay mucha gente. Realmente nosotros lo que sabemos, imagínate, los críos ahora que están viniendo por primera vez, ¿no? a ACLAD, ¿cuántos hay que no vienen todavía? ¿Cuántos pacientes hay que no están viniendo a ACLAD? ¿Cuántos hay? Muchos. Entonces, por eso este motivo de intentar salir en los medios, de llegar a cuanto más gente mejor, a que las familias sepan que tienen un apoyo, porque muchas veces no saben a dónde recurrir, no saben a dónde ir, y el saber que hay más familias que tienen esta problemática, pues también ayuda mucho, ¿eh? No se sienten solos. El objetivo de este huequecito puede ser que se pongan en contacto con ACLAD también. Estás incidiendo mucho en los jóvenes, también en los niños, pero la situación en los adultos también es preocupante porque el consumo también, en el caso de algunas drogas, se ve bastante normalizado y son gente que, como está normalizado, como creen que es normal, como es habitual en su día a día, no acude, también no considera que tenga un problema. Es que hablamos de padres y madres de familia, en este caso, no de los niños. Exactamente. Yo veo gente adulta que la cocaína, pues que está saliendo mucho. Por cierto, el 70% de las personas que van a ACLAD son consumidoras o de cocaína o de cannabis. Y el otro resto pues, es solamente hachís, ¿no? O hachís, perdona, heroína. Por eso la cocaína está como un poco, bueno, pues de la gente un poco guay, ¿sabes? Que está consumiendo y que se tapa, ¿no? Y que se tapa. Entonces, esto hay que, de verdad, llegar al fondo porque lo vemos en familias, en padres, en alteraciones en la vida familiar, problemas que causan y después que pierden trabajos, o sea que poco a poco van empezando y ¿quién no conocemos a alguien, no? Eso es, así están las cosas. Sí, como queremos que la gente acuda y se ponga en contacto con la asociación, has contado qué sucede cuando llegan y en qué estado. Nos gustaría saber también cómo trabajáis en ella, qué es lo que se hace en ACLAD. Pues mira, nosotros en ACLAD nos dividimos, la primera vez que tú llegas a ACLAD te atiende una trabajadora social. Esa trabajadora social te deriva, estamos con una espera de 1 semana a 15 días. ¿Qué pasa? De verdad que estamos con muchísimo trabajo, sobrepasados. Nos gustaría que fuese menos tiempo, porque cuando una persona quiere, también quiero tranquilizar, porque así a familias que tienen esta problemática, que nos han llamado y que quieren ir ya, porque dice, es que mi hijo ya está ahora mismo, que quiere ir ya, por favor, atenderlo ya. Vale, no pasa nada porque se espere 1 semana o 2 semanas. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Hay que tener calma en ese sentido. Después que te atiende la trabajadora social, ya te deriva o a psiquiatría o psicología. Y entonces de ahí ya empiezas tu camino. Nosotros ahora hemos abierto desde hace pues poco tiempo, hará un año y pico, porque con los recortes económicos no podíamos abrir por las tardes. Ahora estamos abriendo ya por las tardes y estamos tratando a las familias, que para nosotros la directiva era fundamental.
Y además para ayudarlas, ¿cómo pueden ayudar también, ¿no? Claro. Y ya ves que siempre hablo de las familias, pero es gente adulta, ¿eh? Es gente adulta que consume, quiero decirte, gente adulta que consume, pero que tiene a su mujer o a su hermana o a alguien que la acompaña, ¿no? O a lo mejor un amigo nada más, ¿vale? Entonces, llegas allí, tienes psiquiatría y tienes psicología. Cuando, por ejemplo, quieres desintoxicarte de todo, tenemos la comunidad terapéutica. La comunidad terapéutica ahora tenemos 18 camas. Antes teníamos más, pero también es cierto que con la pandemia era un sitio muy poco, o sea, no es muy grande, no es muy espacioso, y entonces decidimos reducir, pero tratamos en menos tiempo. Es decir, que si antes estaban 6 meses y salían los fines de semana, los festivos, a sus casas, ahora están los 3 meses íntegramente allí. O sea, no están allí totalmente, ¿vale? Son 3 meses y estamos teniendo pocos abandonos, muy pocos abandonos. O sea, que es posible que sigamos con esta nueva forma de tratar, de 3 meses intensivos, a no alargar a los 6 meses, ¿vale? Se está valorando. Hay casos que sí necesitan más tiempo y otros casos que con 3 meses les llega. Y después, lo que estamos ahora hablando de futuro también, ¿no? Que es muy importante. El futuro es, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después cuando estas personas se van a sus casas? Que a lo mejor son sus casas o su ambiente, ¿no? O no tienen trabajo. Entonces ahí sí que queremos hacer, estamos trabajando para poder, ya se hace un seguimiento desde ACLAD con las psicólogas y tal, pero un seguimiento más profundo, ¿vale? Y hacer convenios con empresas que puedan darle salidas. Ahora mismo hemos tenido un convenio con un club de fútbol que está haciendo campamentos para niños y que esos niños, hijos de familia, o sea, de personas que tienen problemas, que puedan ir gratis ahora en estos 2 meses de verano, ¿no? Y por ahí más cosas que queremos hacer, más convenios para que se pueda conseguir estas ayudas de alguna forma. Nosotros estamos en los empresarios de la Grela. Yo le hemos transmitido y queremos hacer un convenio con esta gente, ¿no? Porque yo he de decir que mi trabajo se ha contratado a 2 personas, pero es que nadie lo sabe. Ya están trabajando en otros sitios porque era para temas puntuales, ya están trabajando en otros sitios y bueno, es que además me parece tan ridículo decir esto porque hay gente que realmente nadie sabe que tiene ningún tipo de problema y está trabajando con total normalidad. Vale, entonces eso también hay que Desde decirlo. luego. Y si alguna persona nos está escuchando y quiere echar una mano, ¿cómo podemos ayudar a CLAD? Pues mira, que se pongan en contacto conmigo, yo te doy mi número de teléfono, se podría ayudar de varias formas, ¿vale? Primero, estamos buscando ahora también viviendas de alquiler para personas que no tienen a dónde ir, ¿vale? Y que además nosotros sí que hacemos de seguimiento, sí que hay un apoyo, ¿no? Detrás, tanto por las trabajadoras sociales que hacen un inmenso trabajo y después por los médicos y por las psicólogas. Y las enfermeras también he de decir también, porque siempre se me olvida y es cierto, porque son las primeras que ven, sabes que hay un tratamiento de metadona, y entonces que lo había antes ya y que había, ¿os acordáis de aquellos autobuses que había que paraban por los barrios que se quitó y nos criticaron muchísimo? Esto fue una idea de Miguel, del gerente, y que decían no me parece bien porque además se estaban visualizando, o sea, se estaban visualizando mucho y de alguna forma estigmatizando, ¿no? A la gente que iba ahora se hace desde el centro sin ningún tipo de problema. Rosa, señales de alarma. Bueno, yo creo que ahora mismo, mira, fíjate, yo vivo en el Orzán, ahora. Y me llama muchísimo la atención porque hay muchos jóvenes, por eso yo estoy un poco así hablando mucho de este tema, porque hay muchos jóvenes que van por la playa del Orzán, que los fines de semana, y te huele muchísimo a porros, ¿no? Y los ves como muy contentos y muy felices en ese sentido. Yo no es la primera vez que paro y hablo con ellos, ¿no? Pero lo que sí te digo que cuando ellos están más desorientados o tienen más sueño o están más apáticos o eran niños gente que de alguna forma
los veías que en la escuela iba perfectamente. Vale, pues esos niños hay que mirar un poco eso, que a veces no lo vemos, pensamos que no tienen nada. Y después en los adultos, grandes profesionales, que del día que ves que están más irritables, que contestan mal, que exigen más, que los ves que están distintos. Yo conozco un caso que tuvo una problemática bastante importante. Y fue una pena porque realmente se pudo haber cortado antes, ¿no? Se quedó sin trabajo y le decían, ya, no sabíamos que era esto. Los compañeros y los subordinados, ¿no? De alguna forma. Y era con la coca. Y entonces, bueno, pues como esto, hay muchas. Hay que saber que la droga está en la sociedad, que es un tema económico también, ¿vale? Que interesa mucho vender, interesa muchísimo. Y que no va a ser fácil, no va a ser nada fácil quitar esto. Ya nos gustaría, pero no es fácil. Y una vez que te enganchas, es muy, muy difícil. A ver, muy difícil, tienes que tener fuerza de voluntad para salir. También quiero decir que hay muchísima gente que sale, Muchísima Tenemos que quedarnos gente, también con ese mensaje, sí, desde luego. muchísima gente que sale. Y yo a veces cuando hablo con algún paciente y les digo, vamos a ver, estás tan mal que estás que no puedes vivir, ¿vale? Tú imagínate nada más que estás libre de esto. Cierra los ojos y piensa eso. Entonces, claro, todo cuesta trabajo, pero si piensas en eso, ¿qué ves? ¿No? Y claro, dicen, qué alivio. Bueno, pues entonces vamos a trabajar en esto. Qué sensibilidad tiene la nueva presidenta de ACLAD. Muchísimas gracias, Rosa, por estar con nosotros. Siempre, como hacemos estas entrevistas cercanas, terminamos preguntando un lugar de A Coruña. Mi lugar preferido de Coruña es Riazor. ¿Y una canción? Es de Roberto Carlos. Es de... ahora no me sale, quiero... Yo me la sé. Yo quiero tener un millón de amigos. Me la sé porque queremos acabar con ella, que sabemos que te gusta. Sí. Aquí en esta cadena ya lo sabéis, de verdad. Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí los tienes. Gracias a vosotros y a mis compañeros que están ahí trabajando el día a día. Gracias. Yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro. Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero Y uno de nuestros millones de amigos es Manuel Sánchez Rubal. Hola Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Empieza julio cargadito. Sí. ¿Cómo van esas rebajas? He visto el escaparate, qué chuladas tienes por ahí, ¿eh? Sí, el escaparate muy bonito. Es una pena que tengamos aquí en Sánchez Bregua bueno, ¿qué le vas esos a hacer? andamios, pero viendo lo que pasó en la Plaza de Vigo, me alegro mucho de que haya sido así, ¿no? O sea, que a ver si ahora el ayuntamiento se da prisa y dan la autorización para la obra cuanto antes, ¿sabes? Porque esta es la segunda parte. Pero bueno, dicho esto, que hay que colarlo por algún lado como sea. Colado está. Pues nada, muy bien, las rebajas no se respira tanto ambiente de rebajas como otros años, pero claro, es que nosotros tenemos cosas que son sumamente interesantes, ¿no? Entonces, son rebajas un poco particulares, ¿no? No son esas rebajas de a mí me sobra no sé cuánto material y lo voy a alargar. Entonces son cosas que son sumamente interesantes, colecciones muy actuales de gafas de sol y que están muy de moda, o sea que no es comprar unas gafas de rebajas en nuestros establecimientos. Son, por ejemplo, en Ray-Ban son las colecciones de este año, ¿no? O sea, eso de comprar una Reverse que acaba de salir, aún casi ni salió, están saliendo, pues a un precio interesante, pues yo creo que es una buena oportunidad, desde luego. Desde luego es interesante esa filosofía de rebajas, porque Sí. es que además como clientes lo notamos cuando se lanza lo que queda. Bueno, es que nosotros además tenemos muchos clientes. Estamos a punto de cumplir el número 100.000. Esto hay que celebrarlo, ¿eh? Número 100.000, que se dice pronto, ¿eh? Y la verdad es que estamos muy satisfechos, muy satisfechos. Entonces, bueno, procuramos también que esas rebajas vayan más encaminadas hacia nuestros 100.000 clientes, ¿no? Entonces, pues esas son las cosas que nos dan también satisfacción, ¿no? Hombre, Que claro. un cliente nuestro se pueda beneficiar de esas rebajas, desde luego, ¿eh? No podemos olvidarnos que estamos en julio, que hace un sol increíble y que la radiación ultravioleta es la que es. Sí. Tenemos que tener mucho cuidadiño estos días, Pues ¿verdad, no Manuel? la miré hoy, pero la podemos mirar. Sí, porque te la digo en yo, cualquier espérate. sitio, pero hoy probablemente estemos en 7 Ahora te la digo, sí, y 7, pico. 8 quizá, ¿no? Sí. 8, sí, mira, 8. ¿ves? Claro. Esto nos lo da Meteo Galicia, ¿eh? Se lo digo a la gente por si lo quiere consultar de cuando en vez, porque muchas veces pues no nos protegemos o nos parece, ¿verdad? Cuando el día está encapotado, que no nos tenemos que proteger a lo mejor. Bueno, mucho peor. Es que claro, nos Mucho falta peor mucho porque, conocimiento de esto. hay que tener en cuenta que cuando el día está nublado o incluso cuando hay niebla,
la luz se refleja en las gotas de agua, ¿no? Entonces no actúa como filtro meramente, ¿no? Y entonces lo que hace es que su incidencia en nuestros ojos y en nuestra piel es mucho mayor, entonces es conveniente protegerse. Y las gafas de sol, ahora estamos viendo pues muchas personas, ahora que la pirámide poblacional, esa famosa pirámide está pues ya alrededor de los 70 años, pues eso hace que empecemos a ver las consecuencias de la radiación solar, ¿no? Entonces es conveniente de la radiación sí, pero de las personas que hemos sido irrespetuosos con el sol. Claro. Entonces lo estamos viendo ahora porque esto es algo sumamente lento, ¿no? Entonces el uso de gafas de sol de manera asidua, pues yo creo que es muy conveniente. Y si no, por ejemplo, las personas que tenemos la suerte de utilizar gafas graduadas, yo con mis cristales llevo absorción de la luz ultravioleta en todo momento cuando están blancas, y las mías que se ponen oscuras con el sol cuando están oscuras también, ¿no? Lleváis Entonces, protegidos, en tu en caso. todo Porque, momento, y claro. eso pues es una suerte, la verdad. Y esa es una posibilidad de las muchas que hay en Óptica Sánchez Rubal. Déjame que les dé a los oyentes el teléfono 981 15 44 94. Sí. Manuel, nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Adiós. Hasta luego. Último aviso, solo tienes hasta el 15 de julio para estrenar un Toyota CHR a un precio de liquidación. En Breogán Motor tenemos las últimas unidades en stock del Toyota CHR que buscabas, con entrega inmediata y hasta 15 años de garantía. Solo hasta el 15 de julio en tu concesionario oficial Toyota Breogán Motor. Acércate ya a tu concesionario oficial Toyota Breogán en Avenida das Mariñas 286, Perillo, Oleiros, y estrena ya tu Toyota CHR. Proctología Coruña, clínica especializada en enfermedades del ano. Si padece hemorroides, fístula o cualquier otra patología anal que le afecte en su día a día, no dude en contactarnos. En Proctología Coruña contamos con equipamiento de última generación para realizar diagnósticos precisos. Ofrecemos tratamientos no invasivos, sin dolor. Para más información visítenos en nuestra web www.proctologiacoruña.com. Chiruca leva un mes rindo sen parar. É o que lle queda. Porque agora, se és cliente de R, podes levar un Honor X6 por só 3 euros ao mes. A ver, é que son 3 euros. É de risa. Infórmate no 1445 tendas R ou en r.gal. R, a compañía e risas importan. El concurso de saltos internacional Longines Global Champions Tour llega a Coruña. Los mejores jinetes del ranking mundial vuelven un año más al Centro Hípico Casas Novas para dar el mejor de los espectáculos deportivos. Ocio y entretenimiento para todas las edades. Zona infantil con talleres y pony park. Vilas comercial, apuestas solidarias, jazz en directo y mucho más. Descarga tu invitación gratuita en la página web csicasasnovas.com. No te lo pierdas del 14 al 16 de julio en el Centro Hípico Casas Novas. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. Que nada frene tu verano. En los talleres Alcobulco, hasta el 30 de julio, consigue hasta 80 euros en carburante Cepsa o en tarjetas Amazon. Compra tus neumáticos Goodyear y disfruta el importe como prefieras. No dejes pasar la oportunidad. Talleres Alco, tu taller de confianza. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa en Carrasco y García Clínica Dental? Es posible. Estrenamos nuevo centro con modernas instalaciones para que te sientas como en casa. Disfruta de esta nueva forma de ir al dentista. A la vanguardia en innovación, materiales y tecnología. Ortodoncia invisible, diseño personalizado de la sonrisa y estética dental. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32, bajo al lado de la Casa del Agua. Llámanos 881 045554. On the bench waiting for the pico guacamole. Carne con frijoles. Carne con frijoles. Es tiempo de recetitas ricas, fresquitas para el verano que nos trae siempre Chao Fernández Gago, Recetas Picadillo en Radio Coruña en el 93.4. Chao, buenos días. Hola, Teba, buenos días. Vamos a hacer un pastel frío de esos que están buenísimos. ¿Y de qué lo vamos a rellenar? A ver, ¿qué necesitamos? Chao. Mira, necesitamos un paquete de pan de molde sin corteza,
250 gramos de salmón ahumado, un yogur griego, una cucharadita de mostaza, una cucharadita de miel y perejil picado, o unos pepinillos, o unas alcaparras. 2 latas de bonito, 2 latas de puntas de espárragos, 3 huevos duros, media lechuga, 12 tomatitos cherry, 8 cucharadas soperas de mayonesa y 250 gramos de langostinos. Pero, Chao, lleva todo rico. Esto es una Todo delicia. rico. Todo bueno. Y sanísimo. A ver. ¿Qué hacemos? Mira, ¿Cómo lo montamos? Pues es muy fácil. Se ponen las rodajas de pan de molde sobre un papel film y se estiran con el rodillo, montando un poco para que queden unidas. Se ponen otras 2, por ejemplo yo puse 6 y otras 2. Estiras con el rodillo para que queden un poco unidas y ya está la base. Vale. Mezclamos el yogur griego con la mostaza y la miel hasta que quede homogéneo. Se corta en cuadraditos el salmón y se añade a la mezcla. También si pones pepinillos, alcaparras o perejil, lo que quieras, también lo echas ahí. Se integra todo bien y se pone sobre la base de pan de molde. Se coloca otra capa de pan, estirándola también con el rodillo encima de esta. Y se hace una mezcla con mayonesa, espárragos, bonito, huevo duro, lechuga y tomatitos cherry, todo picadito y seco para que no se humedezca mucho. Se coloca sobre el pan, se tapa con otra capa de pan y se envuelve en papel film, se deja como 1 hora en la nevera para que coja cuerpo. Entonces se saca, se pone en una fuente de servir, se cubre con mayonesa y se adorna. Bueno, yo lo adorné con espárragos, langostinos, pero lo puedes adornar con salmón, con lo que quieras. Y está buenísimo y es muy cómodo porque se puede hacer con anticipación. Está buenísimo, ya el adorno es alimentísimo porque es que lo has puesto en la foto maravilloso, todo, bueno, es que tienes una maestría, parece un cuadro, no parece un pastel. Era un cuadro a lo mejor, igual no se puede comer, es todo falso. No, vamos, que si se puede comer, verás, daremos buena cuenta de ello. Chao, pues hoy no nos da tiempo al bizcoflán, pero lo dejo ahí de cebo, que el próximo lunes todo el mundo aquí a escucharlo. Muy bien, pues hasta el lunes. Muchísimas gracias. Chao, Fernández Gago, un beso gigante. Un beso. Adiós. Lo dijeron en la radio. Recta final ya del Hoy por Hoy a Coruña. Antón, Churi, buenos días. ¿Qué nos traéis? Lo dijeron en la radio. Buenos días. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Egunon berriro Euskal Herritik, oraingoan gasteizko hiri ederretik. Que bueno, que más o menos viene diciendo buenos días otra vez desde Euskal Herria, en esta ocasión desde la preciosa ciudad de Vitoria. Pero qué bonito. Pues sí, muy bonito, porque yo pensé que se estaba dando un ictus. Pero bueno, muy bien, me gusta. Me gusta que culturices el programa porque vamos a traer cultura hoy al programa. Cultura e idiomas. A ver. Correcto, vamos a remontarnos al año 1895, que es la fecha en la que Dmitri Pietrov, que fue la persona que estableció las bases del decálogo de los programas de radio, ya en aquella época, en su punto número 10, Dmitri decía que no puede haber un buen colega. Sí, Dmitri Pietrov decía que no puede haber un buen programa de radio que cierre una temporada sin cerrar todas las tramas abiertas. ¿Vale? Complicadísimo. Lo dijeron en la radio, no se puede. Nuestra sección es jodidísimo. No se puede. Sí. Esto me lo acabo de inventar, como todas las cosas que se suele inventar la peña. Pero como es así de sencillo, pues pero mira, lo dijeron en la radio, ¿sabes? Pero lo dijeron en la radio, Me claro. encantó el decálogo de Dimitri, tío. O sea, me flipa. Me encanta. Es como el juramento hipocrático de los médicos, pero Claro. en los radiofonistas. En lo radiofónico, claro que sí. Exactamente. Bueno, pues nada, un beso a Dimitri allí donde estés, claro que sí. Bueno, vamos allá. Vamos a cerrar una trama que teníamos abierta de esta temporada que no es otra, ni más ni menos que Picaderos 2. Ah, vale. Venga. Claro, aprovechando que en este momento nuestra ciudad está plagada de turistas que no saben dónde pueden ir a practicar sus relaciones sexuales de una manera pues acogedora y agradable en nuestra ciudad, les vamos a abrir los ojos. En coche, aclara que es en coche. Bueno, no tiene por qué ser en coche. El aire libre también es una práctica muy, muy deseada por muchos de nuestros oyentes, que les gusta hacer un campiño, oye, un parking, un baño público. Lo que antiguamente se llamaba como el Monte de Joséiño, ¿no? El Monte de Joséiño.
Paradiña no Montefreño, Paradiña. así es. Pues vale, vamos a empezar. Por ejemplo, vámonos a la zona del Matadero y nos vamos a las columnas. Y en mis picaderos la referencia que hacen de columnas es la siguiente. Muy acogedor, entre vagabundos, jeringuillas y algún que otro pescador. Bueno, a ver, Muy bien. no suena muy acogedor, salvo que te pongan mucho ese rollo de boyer, de este tipo de personajes, y lo de las jeringuillas, pues oye, da un poco de mal rollito, pero ahí está, ¿vale? Vámonos a la zona de la cadena SER. La cadena SER Venga. en sus alrededores, ¿Sí? claro que sí. ¿Qué me dices? No me lo puedo creer. No. Es, que sí, es bajar a la calle y ya tenéis ahí justo. Detrás de lo que es la delegación del gobierno, por la parte de atrás, Plaza ¿vale? Ourense. No, por donde está el aparcamiento de la delegación de Ourense, hay una entrada hacia el puerto, por ahí, ¿vale? ¿Por dónde está la gasolinera? No, detrás, hacia el Peirao de lo que Calvo es- Sotelo. Ajá. ¿Dónde está la grúa bonita? Vale. Correcto, la grúa 15 está, ¿vale? Es la 6, Churi, es la 6. Bueno, 6, 15. Dimitri, el espíritu de Dimitri. Dimitri, neno. El 15, si es 1 y 5, suma 6, Anthony, está todo relacionado. Claro. Dice, puerto entrada, y dice, en esa zona el puerto cuenta con un pequeño recovejo animalístico en el cual las personas más alocadas no dudarán ni un segundo en comerse la lasaña. Es un lugar súper tranquilo y acogedor entre gaviotas y un par de señores algo perplejos. Claro que sí. Churi, A espera ver. un momento, porque esto de comerse la lasaña ya era un lenguaje, o sea, ya, Sí, ya había no. salido. Yo no sé Bueno, yo, lo de porque la lasaña es algo sí, eufemístico. esto hay gente que lo repite, ¿qué le Sí. vamos a hacer? Este Sí, es sí, un sí, término eufemístico muy estable, Coño, pero tenemos que decir. ¿eh? Ya Pero de bueno. poner un término eufemístico, coño, ponerle algo gallego, de que sé, pues una chouviña, ¿sabes? Sí, tío? O algo así, yo qué sé. sí. No, pero lasaña, así, italiano, así, no sé, me parece a mí, ¿eh? Bueno, no sé, vamos a algo más galaico entonces, ¿quieres? Pues vamos allá. Bueno, Nos venga. vamos a San Pedro de Visma. Justo Muy frente bien. a la iglesia parroquial de San Pedro de Visma se encuentra Muy el bien. aparcamiento de la misma, en el Sí. que una persona nos dice lo siguiente: saco a pasear al perro, sale mal. Y dice, por favor, dejen de fornicar aquí, es un mal sitio. Mi amiga está traumatizada de veros cada vez que saca el perro a pasear. Además, vergüenza debería daros delante de un edificio sagrado. Pues sí. Me imagino a la pobre con Ya, el pero- perro y los ojos como platos. Pero es que las vistas que tiene San Pedro de Visma, chaval, son inigualables, ¿entiendes? Y a la hora de comer una chouviña, una lasaña, Ujú. ¿no? O sea, Pues sí. Pero si queremos vistas, nos trasladamos inmediatamente a lo que es el Mirador de Oportiño. Y allí esta persona que hace esta reseña dice, picadero con Quisquilla. Y explica, está al lado de la rampa de bajada al mar. A la derecha hay una pequeña explanada donde hay unos bancos. Buen sitio para ir de carallada si te gusta ver allí mismo a un calvo que solo lleva tanga zurrándose la sardina con su portátil. Tranquilos, no molesta. Ay, 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 ay. ¿qué me dices, tío? Esto es para boyers, claro que les gusta este tipo de personajes. Pero me imagino a este señor en tanga, con su ordenador, en el mirador y su calva brillando a la luz de la luna y todo me parece maravilloso. Sí, pero bueno, a mí me parece un poco sexo extreme, porque esa rampa a la mínima te coge el mar. Claro. Entonces, no sé, Pues- está bien. Pero bueno, pues pero está sí, claro que, pues que sí. para lo que es mojar la sardina, mejor que el mar no hay, claro. Sí. ¿Ves? Aquí tenemos otra referencia culinaria, la sardina. Claro La que sí. sardina, eso es. Bien, Muy bien, encontramos un nuevo aspecto dentro de lo que son las reseñas de los picaderos en Coruña que me encantó. Este hace Pero una cosa, referencia... espera, ¿Sí? perdona, Churi, antes de nada. Ujú. Estas reseñas todas que nos encuentras, ¿esas Sí. son propias de Google? O sea, No. o es Esto una está- página esto de está- reseñas sexuales. No. Esto está en dos páginas que son o mispicaderos.com o placesforlove.com. Crazy for Love. Placesforlove.com. Es que son maravillosos, de verdad. Espera, O sea, Churi, a ver, joder, tío, pues que me estás dando un ideón, tío. Después, pues, si tienes tiempo, me mandas algo de aquí de Victoria, tío. A ver. Sí, te mando enlace de Victoria, claro Vale, que sí.
Bien, por aquí a la Perfecto. catedral, que estoy justo ahora, ya me estás diciendo. Venga. Este dice, porque abre una nueva vertiente, que es la de la publicidad dentro de los picaderos, ¿vale? Ajá. Y dice, baños del Eclipse. El Eclipse es un garito que se encuentra en la Rueda del Orzán. Y dice, mítico. a partir de las 3 de la mañana es la mejor hora, recomendado 100%. Encuentras para todos los gustos. Mejor ir después de tomarse un semáforo en la barra. Chupito y para adentro, directamente. Ay, mi madre. Oye, pues Me yo encanta. no conozco el Eclipse, tío. Pues sí, hombre, el Eclipse es un garito que hace esquina, que está detrás del Puerta del Sol. ¿Sabes? Está el Puerta del Sol y por la parte de arriba hay un garito, ese es el Eclipse. Ah, vale, un vale. garito que mola Vale, un vale, puñado, se tiene muy buena música, muy bien todo, y también ofrece este tipo de servicios. Muy bien, está bien. Seguimos con más publicidad, y nos vamos a la zona de Mesoiro. En la zona de Mesoiro encontramos Entorno Tapería Veiga Draga. Bien. Y esto ya es publicidad pura, dura y, o sea, a fuegote. Dice, Tapería Veiga Draga, para refrigerio íntimo de parejas gays lésbico. Ambiente discreto con cercanías al mismo. Comodidad, elegancia y discreción. Lugar de sosiego y ameno. Pues, bueno, pues oye, igual te tomas un guiso de choupa que te comes una lasaña. Claro que sí. Bueno, pues está muy bien. Oye, pero Churi, una pregunta. ¿Son muchos usuarios o es uno mismo que va probando y que es la fuente total de Crazy for Love? Vosotros mismos podéis colgar vuestra referencia de picadero que vosotros conozcáis y dar todo tipo de información a las personas. Pero por ejemplo, ¿cuánta gente? Es decir, por ejemplo, es el de Novo Mesoiro. ¿Cuánta gente pone ahí o sea, cuántos likes hay o cuánta interacción tiene ese Pues post? mira, la gente vota los picaderos. Es decir, uno cuelga el picadero, la gente acude al picadero y después hace una evaluación del picadero. Por ejemplo, este está en Palavea. Vamos a Palavea, ¿vale? Frente, un poco más abajo del centro cívico de Palavea, ahí dice edificios abandonados. Es McTower el que lo pone, ¿vale? Y dice, está reventado, sucio y tienes vecinos ocupas, pero para uno rápido está Nakano. ¿Está? Los ocupas son buena gente. Nakano. Los ocupas son buena gente. Cuidado, porque hace años el edificio ardió y los ocupas quedaron encerrados hasta que llegaron los bomberos. O sea, que es Si un te edificio gusta- con historia. Es un edificio con historia, claro. Claro, Es claro. Y si te histórico, gusta histórico. el sexo con riesgo, ¿no? Una cosa Oye, y ahí pone- de adrenalínico. Churi, según todos los votos y todas las movidas, ¿tendríamos el top 1 coruñés? ¿Vendrá alguno? No lo tengo. Este, por ejemplo, tiene 3 sobre 5. 5 es el máximo. Tiene 49 votos. 49 Hombre, personas han acudido después de esta 49 reseña. personas. Pero pues, Exactamente. personas fueron allí al edificio histórico a ver si ardían con los ocupas echando un kiki. Pues sí. Nos Bueno. vamos ahora a la Escuela Técnica de Arquitectura. Hombre, ahí tiene que ser, vamos. Le llaman sale Le redondo. Cabanón. Le Cabanón. Es un Le Cabanón. 3,2 sobre 5 con 54 votos. Y dice, en la ladera de los montes de Mordor, en el hall de la seta de Sauron, nos encontramos un pequeño refugio multicolor donde el deseo y la lujuria gobiernan a los espíritus. ¿Te atreves a vivir la experiencia? Bueno, joder, qué poético, qué bien. Pero qué Me bien. encanta, Bien escrito, me tío, encanta. ya, ¿ves? A mí así sí que me Así sí, apetecería así ir. sí. Claro, Oye, a mí ya, jolín, es que si era el del incendio ya no, tío. O sea, pues yo creo que con Sauron y Mordor vamos a rematarlo, ¿vale? bueno, Bueno, vale, pues lo vale, rematamos, perfecto. de verdad. Bueno, Venga, pues nada, Dimitri, lo dejamos perdónanos, aquí. damos por terminado esto. Bueno, un abrazo muy fuerte a Dimitri Pietrov y otro muy fuerte a vosotros y a todas las personas que nos están escuchando y a las que no nos pueden escuchar, pues estarán encantadas de escucharnos y a los unicornios. Y a los pues nada, yo os mando un beso a todos y os digo también en euskera, os digo Gora y Ratia, que viva la radio y más nada, que muchos picos y cadena ser. Somos distintas las que comenzaron, no nos a perder, damos lo legado. A lindas bombas subimos pararnos, ni sexo, ni carne, ni putos cuidados. No asumimos lobos o pecados. Nos vamos ya y lo hacemos con unas de las protagonistas musicales del día de hoy en la Plaza de Pontevedra a las 10:15 de la noche, Fillas de Cassandra, dentro del Atlantic Pride. La cocina, barre a vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cocina. Barre a
la cocina. Es que coñecemos a carita trampa, siempre diseñada para abusarle. Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal. ¿Qué tal? Buenas tardes. La reivindicación de la palabra y el verbo claro. Es difícil de escribir mejor sin maquillaje ni disimulo el giro político del PP en Extremadura. Este es Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, esta mañana explicando el cambio radical de su compañera María Guardiola. Bueno, María ha tenido que tragarse